El secretario de Estado, el canciller de Estados Unidos, está de visita en China. Y hay expectativas no muy altas sobre lo que pueda representar esta visita de Antony Blinken a China. Indiscutiblemente que es un punto de distensión. Pero lamentablemente Estados Unidos está colocado en una situación sumamente difícil con relación a China. Porque en Estados Unidos primó el criterio de que en la posmodernidad el dominio del conocimiento equivalía al dominio del mundo. Que usted lo que tenía que tener era el dominio del conocimiento. Y que las chimeneas se podían ir a otro lugar sin ningún problema, donde esas chimeneas pudieran prenderse con una mano de obra más abaratada. Y Estados Unidos entonces, el más sabio de todos los países del mundo, se quedó sin chimeneas. Se quedó sin chimeneas porque ya habíamos superado. Las chimeneas son, digamos, un recordatorio de la sociedad industrial. Ya superamos la sociedad industrial. Ya estamos en la era del conocimiento. Entonces nosotros nos quedamos sin chimenea. Bueno, Estados Unidos se quedó sin chimenea. Quedarse sin chimenea se ha quedado también sin clase media. Se ha quedado sin clase media porque fue una sociedad que mantuvo un equilibrio porque fue una sociedad de clase media. Ya no es una sociedad de clase media. Ya en cuanto al tema del conocimiento, por ejemplo, lo que está en boga principalmente en estos momentos, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una combinación de tres factores. Usted junta tres factores importantes, los tres, y ahí hay inteligencia artificial. El primer factor son los algoritmos, la eficiencia de los algoritmos. El segundo factor, estamos hablando de la capacidad computacional, es decir, la capacidad en la computadora. Y el tercer factor es el cúmulo de datos. Usted junta esas tres cosas y tiene desarrollo de inteligencia artificial. Nadie está por encima de China en eso. En estos momentos, es decir, que se han quedado con la chimenea y con el liderazgo también del conocimiento. Trump, que en su campaña prometió que iba a equilibrar eso y por eso declaró la guerra contra China, pero esa guerra tiene, digamos, ya un efecto prácticamente inútil. Miren algunos datos de lo que está representando China en la producción en estos momentos. Así que no es solo con las chimeneas. China tiene, en estos momentos, produce el 80% de todos los ordenadores que existen en el mundo. El 80%, es decir, el 20% se produce en cualquier otro lugar. El 80% de todos los ordenadores que existen en el mundo en estos momentos, el 80% se están produciendo en China. El 70% de los teléfonos móviles, el 70%. Así que el resto del mundo apenas produce un 30%. China produce el 70% de los teléfonos móviles. El 60% de los calzados. El 60% de la producción pesquera procesada. El 50% de los medicamentos. El 60% de los artículos de lujo. O como quedó patente a lo largo de toda la pandemia, el 85% de todos los productos sanitarios, tanto los tecnológicos como los masivos, y un larguísimo listado de mercancía que ya usted sabe. Entonces, en términos de la llamada guerra comercial, no hay manera de un mundo en estos momentos
sin esa presencia y sin esa participación cada vez más activa que tiene China. Pero un asunto que tampoco tiene prisa, porque China no tiene prisa. En China prima mucho el criterio de Sun Tzu, que Sun Tzu en el arte de la guerra dice que la mayor victoria es aquella que se ha logrado sin combatir. Es decir, China juega con el tiempo. Juega con el tiempo. Bueno, doña Consuelo hace referencia constantemente a la guerra del opio. China esperó su tiempo y ya parte de las pérdidas que alcanzó en aquella guerra del opio que se dio cuando Inglaterra quiso equilibrar su balanza comercial con China. Entonces, para obligar a los chinos a comprar opio, primero se metió a regalar masivamente opio para crear adicción y luego pues había que comprarle el opio hasta que la dinastía china que estaba vigente entonces declara la guerra contra Inglaterra. Producto de la pérdida de esa guerra, China pierde pierde a Hong Kong, el puerto perfumado, pierde a Hong Kong. Y Hong Kong se queda como parte, digamos, de lo que alcanza Inglaterra al humillar a China en la guerra del opio. En la guerra del opio. Bueno, China esperó todo su tiempo, estamos hablando más de 100 años, prácticamente, porque fue un contrato de 97 años, y ya Japón, ya Hong Kong ha vuelto a ser China, porque Inglaterra lo tenía producto de aquella guerra del opio. Ya Hong Kong volvió a ser parte de China y todavía hay unos acuerdos que China ha estado más o menos respetando, no con Inglaterra, sino con el tipo de régimen que funciona en Hong Kong. Entonces, para todo esperan su tiempo. Todo le dan larga distancia. Y mientras Estados Unidos es un país que en este momento está sumamente polarizado, donde los objetivos estratégicos de ese país están echados a un lado, mientras el país luce dividido, muy polarizado, China tiene una unidad de propósito. Entonces, China creo que le interesa poco un acuerdo con Biden porque hay una situación de indefinición. Mientras China sabe que no importa quién sea su presidente en 50 años, va a seguir los mismos planes, Estados Unidos a corto plazo no se sabe lo que pasa entre Trump o Biden. Y cuáles sean las líneas que ahí pues primen. Entonces, esto no tiene comparación con aquella visita de Kissinger, con aquellas cosas que estuvieron en juego con Nixon, pero ninguna comparación, porque cuando Estados Unidos se acerca por primera vez a China y lo trae a la globalización, lo hace con la finalidad de tratar de que las potencias socialistas no actuaran aunadas. Es decir, Estados Unidos se traza la meta de que tiene que estar más cerca de cada una de ellas que entre ellas dos juntas. Todavía era un país con objetivos estratégicos. No era un país que estaba dividido en torno a todas las cositas que está dividido ahora. Y logra entonces incorporar a China al mundo. Pero ¿qué pasa con China? Cuando Rusia era la competencia de Estados Unidos y cuando se entendía que Rusia podía alguna vez alcanzar a Estados Unidos, lo más cerca que tuvo Rusia
Lo más cerca fue en el año de 1971. En el año de 1971, el Producto Interno de la Unión Soviética alcanzaba un 60%. Cuando más cerca estuvo del de los Estados Unidos, estuvo un 60% del de Estados Unidos. Un 60%. En el caso de China, ya hace tiempo que superó en esa parte a Estados Unidos. No lo ha hecho ni en la parte tecnológica propiamente dicha, aunque va camino a eso. En la parte espacial está junto con Rusia y Estados Unidos en el espacio, que son los tres países más adelantados en la parte, digamos, del desarrollo espacial. Y bueno, Estados Unidos todavía tiene un predominio oceánico que no lo tiene nadie. Tiene más de 1000 bases militares en distintos confines del mundo y un dominio pleno de los océanos. Todavía eso no lo tiene China, ni cerca. Pero en todos los otros aspectos, realmente ellos van agotando una programación que es muy difícil de detener. Es muy difícil de detener realmente un mundo en el que el predominio principal va a ser el predominio chino. Entonces, puede haber conversación, la hay, entretención, etcétera, pero no creo que pueda sacar muchas cosas Blinken de esto, ni que esto impacte la guerra en Ucrania, ni que haya ningún beneficio realmente importante para Estados Unidos de estas conversaciones. Cambio y fuera.